Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la doble moral. Sí, muchos de los que criticaron los nombramientos del presidente Iván Duque en el Banco de la República se quedaron calladitos con los nombramientos del expresidente Juan Manuel Santos durante sus 8 años de gobierno. ¡Qué ironía! Comencemos. El presidente Iván Duque anunció: quiero anunciar que he designado como nuevos codirectores del Banco de la República a Mauricio Villamizar y Viviana Taboada, dos grandes profesionales con amplia experiencia en sus especialidades y que representan una nueva generación para trabajar con independencia en el emisor. A muchos de los críticos que hoy se rasgan las vestiduras, uy, qué doble moral, a esos los tenían embuchados a punta de mermelada, a tal punto que ni siquiera podían abrir la boca. ¡Se les escurría! Es que a Duque algunos se la tienen montada por puro hobby. Recordamos algunos casos, ¿les parece? Humberto de la Calle tuvo a su hija Alejandra de la Calle como contratista con un contrato de más de 100 millones de pesos en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. También fue funcionaria de Colpensiones. Mejor dicho, se paseó por todo el sector trabajo mientras su papá era el jefe negociador de los acuerdos de paz en La Habana. Familias poderosas hubo en el gobierno Santos. Por ejemplo, las ministras y esposas Gina Parodi, ministra de Educación, y Cecilia Álvarez, ministra de Transporte. La familia de Alejandro Gaviria y su esposa, él como ministro de Salud, y Carolina Soto como alta consejera para la competitividad, nombrada por Juan Manuel Santos en el 2015. En julio de 2018, antes de terminar el gobierno y con el esposo aún siendo ministro de Salud, fue nombrada codirectora del Banco de la República. Pero ahí nadie dijo nada. Ahí sí no les pareció concentración del poder familiar. Alfonso Prada, excongresista del Partido Verde y quien fue nombrado director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el 2014, con su esposa Adriana Barragán, quien fue directora de 472. Los dos funcionarios públicos al mismo tiempo en el gobierno de Santos. ¿Una dupla? El hijo del expresidente de Samper, Miguel Samper Strauss, quien fue viceministro durante el gobierno de Santos y también su director de la Agencia Nacional de Tierras. O el caso de la hermana del exministro de Hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas, Patricia Cárdenas, quien ha sido embajadora toda la vida, pero durante el gobierno Santos fue embajadora en Brasil mientras su hermano era ministro de Hacienda. Otra familia de esas de buenas en el gobierno Santos fue la de Federico Rengifo y su esposa Catalina Crane. Él fue ministro de Minas y Energía y embajador en Francia. Y ella, alta consejera presidencial para la gestión pública. Pero miren esta otra perla. A Duque le dicen que, él concentra el poder, que el fiscal es de los suyos, que el contralor, que el defensor del pueblo, que la procuradora. Y es que ¿quiénes ocuparon esos cargos en el gobierno de Santos? Por favor. Y en el de Uribe, en el de Pastrana, en el de Samper, en el de Gaviria. En todos los gobiernos, el presidente nombra o terna a sus funcionarios. Y por supuesto que no nombra enemigos. Pero como es Duque, a cascarle. Pero cuando se trata de Santos, a limpiarse la mermelada y calladitos. A ver, el fiscal Barbosa fue ternado por Duque y elegido por la Corte. Y es amigo de Duque. Néstor Humberto Martínez, fiscal, fue ternado por Santos. Fue superministro de Santos y es amigo de Santos. ¿Cuál es la diferencia? O el procurador Fernando Carrillo fue ministro del Interior de Santos, embajador en España de Santos y después fue procurador en el gobierno de Santos. Lo mismo pasa con Margarita Cabello, hoy procuradora en el gobierno de Duque. Pero no, ¿cuántos periodistas se la pasaban de amiguis con Carrillo y calladitos? Así como hay tantos que hoy dan alaridos en las redes sociales por la procuradora. ¡Ay, qué doble moral! Y así podríamos seguir con los ejemplos. Santos siempre nombró a los amigos, afines, cercanos, en fin,
y a todos los que se movieran alrededor del acuerdo de paz de La Habana con las FARC. A los que no, los aisló e incluso los persiguió. Lo sé. ¿Qué es lo que he hecho yo? Cumplir la Constitución y la ley. Entonces, dicen que el fiscal es de Duque. No, el fiscal no es de Duque. Yo terné 3 personas extraordinarias y la Corte Suprema eligió por unanimidad a un fiscal. Ahora, el fiscal que eligió el gobierno anterior, el último, venía de ser el ministro de la Presidencia de la República. Y ahí sí nadie dijo nada. Después, Procuraduría. Yo cumplí con mi deber, terné a una persona. ¿A quién? A una mujer que ha estado toda la vida en la rama judicial, que no ha estado en la lidia política, que no tiene aspiraciones políticas, sino que es una servidora de la justicia, y la eligieron. Ahora, y a mí me dicen, ¿quién fue el procurador que eligió el gobierno anterior? Pues el embajador en España, el ministro del Interior, el director de la Agencia Jurídica de la Nación. Nadie dijo nada. Yo digo, si vamos a usar argumentos, por lo menos que haya líneas de coherencia. Bueno, y ni qué decir de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Dalit de la transparencia. ¿Tiene contratados a sus enemigos? No, el distrito está lleno de sus aliados políticos, de familiares y de todos los que la apoyaron en la campaña. Por ejemplo, el poderoso secretario de gobierno de la alcaldesa de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien fue viceministro de Trabajo durante el gobierno de Santos. Cuando se retiró del viceministerio, le consiguió una gran chanfa a su hermana como directora de Movilidad y Formación para el Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Después, cuando fue viceministro del Interior, también en el gobierno de Santos, y se retiró para trabajar en la campaña de Humberto de la Calle, también dejó a su esposa, Carol Dayana González, como asesora del ministro del Interior. Y adivinen quién era el ministro del Interior: Guillermo Rivera, hoy veedor distrital. Y eso que Luis Ernesto Gómez es uno de los gestores del programa distrital Talento y no Palanca. Bueno, y ya también la hermana está con trabajo en la gobernación de Boyacá como directora de la Casa de Boyacá. El gobernador Ramiro Barragán es del Partido Verde. Y Claudia, que quiere a su amigo Sergio Fajardo como presidente de la República, no se los olvide que el día que ganó lo promulgó como el próximo presidente de la nación. Me acompaña no solo un gran amigo de la vida, sino un exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, futuro presidente de Colombia, sin duda. Ay, pero ¿por qué se gobierna con los amigos y no con los enemigos? Dejemos que sea la alcaldesa Claudia López la que nos conteste a esta pregunta en su audiencia de revocatoria en el Consejo Nacional Electoral. Yo gané con una coalición de gobierno y gobierno con esa coalición de gobierno. Que nadie se extrañe que los cargos que implican responsabilidad están quienes propusimos gobernar a Bogotá. La Alianza Verde, ciudadanos del Polo Democrático y ciudadanos de activistas, que nadie se sorprenda de que estamos gobernando. Es que estamos ganando las elecciones, por eso es que estamos gobernando. Así que muchas de las críticas son paja pura, pura paja. Aquí a muchos se les acabó la autoridad moral para criticar a Duque, porque esos mismos en otros gobiernos y con otros líderes comieron callados y fueron cómplices silenciosos. Pero como es Duque, ahí sí, ¿qué tal?